lo que estamos viendo, que es, digamos, un poquito haciendo hincapié en la cuestión de la historia argentina. En 1970, digamos, ustedes vieron en la actividad anterior, se produce, digamos, una especie, digamos, de gran acuerdo nacional con un dictador que se llamó Lanusse, Agustín Lanusse, que frente al avance de estas organizaciones guerrilleras que están compuestas por jóvenes, que ya lo veníamos viendo que con el Cordobazo ya habían digamos, llegado a concluir que se podía, digamos, tomar el poder con mayor organización, pero esta vez, digamos, tomando la idea de una revolución armada, producto de la influencia de la Revolución Cubana, de la Guerra de Vietnam y de otros hechos. En 1970, digamos, se produce, digamos, un poco, en alguna medida, digamos, un nuevo viraje, pero lo que está sucediendo en Argentina. Recuerden que yo les dije que en los años 70 la violencia no es violencia social, como vemos hoy, ¿no? de robo, de integrismo, es una violencia política. Es algún aspecto, aparatos que se construyen para poder enfrentarse y en alguna medida, digamos, para algunos casos sostener el poder, y en otros casos para poder desalojar del poder esos poderes concentrados que se consideran como que son el producto, digamos, de nuestro subdesarrollo como país. Entonces, está pendiente la vuelta de Perón, y, digamos, y todo el mundo, ya en los años 70, digamos, está como, digo, todo el mundo, digamos, por lo menos una parte importante de los jóvenes y de la militancia política, incluye al radicalismo también, y a otros partidos políticos, están expectantes a ver qué va a pasar con Perón, ¿no? Hay un miedo, digamos, en alguna medida, en estos sectores militares que, digamos, que vienen desarrollando dictaduras en la Argentina, desde Onganía en adelante, incluyendo la anuncio de que Perón se muera en el exilio, perdón, en España. Y eso, digamos, no habilite la última estrategia que tienen estos militares, que venga Perón y trate de construir una armonía en la sociedad, ¿no? Es decir, que, digamos, todas esas partes que están en disputa, o, digamos, que están divididas, Perón con su figura histórica, mítica, digamos, pueda, digamos, o unir a los argentinos. Efectivamente, digamos, lo que decide en alguna medida, digamos, la vuelta de Perón son dos acontecimientos importantes. Uno es, digamos, que yo lo describí, que es en general por parte de un caballero peronista, eso aprende mucho revuelo y mucha, digamos, lo va a poner a pensar en lo que hemos producido, digamos, una masacre, o era Perón y Perón no revive. En definitiva, nosotros no son un entendimiento de ¿no? No estaban conocimiento de este grupo, y en alguna medida desde el exterior, digamos, los alentaba a que luchara, ¿no? Aunque cuando veamos ver a gobernar a Perón en el tercer mandato, Perón los va a expulsar del movimiento peronista, ¿no? Por, según él, no tener las ideas de Perón. O sea, no llevar adelante sus ideas, sino traer ideas de izquierda vinculadas a la Revolución Cubana que no tienen nada que ver con la propuesta de Perón. Entonces, sumado a eso, sumado, digamos, a la masacre de Trelew, que se ocurre en 1972, 2 años después de 1970, en donde, digamos, se fusila a una serie de dirigentes de estos grupos, simulando un escape, ¿no? Una fuga en la cárcel. Toda esa convulsión, digamos, hace que los militares y otros sectores como la Iglesia Católica, digo, la cúpula, y los sectores industriales y el campo, es decir, la sociedad rural, estén de acuerdo en digamos, que vuelva Perón. Primero, para que vuelva Perón se tiene que levantar la proscripción del Partido Justicialista, es decir, que, digamos, que cuando haya elecciones, una vez que venga Perón, él se pueda presentar como un candidato. Entonces eso va a ser lo primero que va a suceder, y después, obviamente, digamos, arbitrar que con la vuelta de Perón no implique, digamos, un conflicto más. De hecho, digamos, nosotros no lo vamos a ver por tiempo, pero cuando llega Perón en 1973 a Ezeiza, se suponía que llegaba a Ezeiza en un avión desde España, perdón, se produce una masacre entre los grupos peronistas, es decir, una matanza, digamos, a través de una especie, digamos, de celada que le tienden el sindicalismo peronista, más de derecha, a los grupos jóvenes montoneros que van desarmados a recibir a Perón, y ellos desde los palcos digamos, los ametrallan. Entonces ahí no se sabe todavía al día de hoy cuánta cantidad de muertos hubo, pero fue una masacre. Es decir, que Perón, antes de tocar tierra argentina, se encuentra con que ya en su propio movimiento las cosas están muy mal, ¿no? A tal punto que se producen masacres. Imagínense el resto del país cómo estaba. Entonces,
En la primera actividad que tienen que hacer, digamos, yo les puse un link, y es muy interesante que puedan escuchar a Perón hablar. Es el último gran reportaje que le hacen. El reportaje dura 1 hora, pero yo les puse que vieran 35 minutos nada más, porque él va a explicar ahí cuál es su proyecto cuando llega al gobierno, en 1973. Y tiene algunas cosas muy interesantes, como por ejemplo, pensar que ya en 1973, digamos, Perón avisoraba lo que podía pasar después, ¿no? Si no se lograba una especie de acuerdo nacional en todas las partes donde realmente, digamos, se pusiera el eje en la producción, en la industrialización. Bueno, la idea es que ustedes lo puedan ver y de ahí, digamos, hagan la actividad. Profe, No quiero avanzar. Sí, sí. Agustina está esperando para que la aceptes. Pero yo no soy el que acepta, es la preceptora. Así que si está escuchando la preceptora, ¿puede ser? Sí, profe, ¿qué necesita? Hay una compañera que está esperando que la acepten. No hay nadie. ¿Cómo es el nombre? ¿No? No, ¿Es Priscila Cuenca? me dijo que está esperando, pero no me aparece nadie en mi cosa. Ahí le envío por Fíjate, el chat. preguntale cómo aparece, por ahí no aparece con su nombre. No, es que no hay nadie. Ah, bueno, entonces no entiendo. Bueno, Ahí le envío al chat Priscila. el link para que pueda ingresar de ahí. Claro, 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 como hicimos hoy a la mañana temprano. Sí. Ahí está, perfecto. Bien, así que el que quiera ingresar, bueno, tiene la vía libre ahí. Bueno, entonces sigo, digamos, estamos hablando acerca, digamos, de la llegada de Perón, que no digamos, no solamente que tiene impacto en la Argentina, sino tiene impacto internacional en Latinoamérica. Perón es un líder reconocido como estadista por muchos países. Entonces, la venida de él, o la vuelta, mejor dicho, digamos, está todo el mundo expectante de lo que va a suceder y cómo va a gobernar el día cuando, digamos, en 1973, cuando se presenta presidente y gane las elecciones. Pero bueno, yo no me voy a referir a ese año y medio que él va a gobernar, porque después se va a morir, sino que ustedes van a tener que armar digamos, esa explicación. Mientras esto sucede en la Argentina, digamos, a nivel internacional, el mismo año, en 1973, se produce una guerra en Medio Oriente. Es una guerra entre, digamos, el Estado de Israel contra los países árabes. En este caso, contra 3 países, que son Egipto, el Líbano y Siria, si no mal recuerdo. Se llama la Guerra de los 6 días porque justamente la guerra va a durar 6 días. ¿Qué es lo que se pretende ahí? A ver, o cuál es, digamos, la causa de la guerra. La causa de la guerra tiene que ver con un malestar de los países árabes de cómo el Estado israelí, digamos, según ellos, ha ocupado esos territorios. ¿eh? Y está teniendo políticas, digamos, en alguna medida persecutorias de los árabes y de los palestinos que viven en esa región, que siempre vivieron. ¿eh? Israel se encuentra en este momento, en los años 70, apoyado por Estados Unidos. ¿eh? Estados Unidos necesita un enclave en Medio Oriente para manejar, digamos, la zona petrolífera por excelencia, y que eso no sea un polvorín y Estados Unidos no pueda después controlar la venta de petróleo en esa región. Entonces, obviamente, en esa guerra, ¿quién va a apoyar a Estados Unidos? Apoya a Israel. ¿eh? Entonces, los países árabes deciden hacer la guerra, es una guerra que dura 6 días. ¿Por qué dura tan poco? Porque justamente israelí, con apoyo logístico de Estados Unidos, con las mejores tecnologías militares, más su experiencia como de ejército, el ejército israelí hoy es uno de los ejércitos mejor preparados del mundo. En 6 días, digamos, triunfan contra estos 3 países árabes. Pero claro, ¿qué es lo importante de esa guerra? Es, digamos, no solamente, obviamente, las muertes que hubieron, digamos, y toda la destrucción económica que implicó, porque hubo ataques, digamos, de fuerza aérea, y bueno, un montón de armas nuevas que se empezaron a implementar, sino que, digamos, eso va a repercutir en la suba del barril de petróleo. ¿eh? Y ustedes miran, no, pero ¿qué tiene que ver eso? Y tiene mucho que ver porque, digamos, la economía mundial de los grandes países del mundo, industriales estoy diciendo, o los que ustedes conocen en geografía o habrán visto como países centrales, ¿eh? Como Estados Unidos, ¿no? Francia, Alemania, Inglaterra, son países que dependen del petróleo árabe. ¿Por qué? Porque lo están comprando a un precio muy barato,
y a ellos les permite, por ejemplo, digamos, profundizar el proceso de industrialización. Recordemos que, digamos, que la energía básica en los años 70, no es como ahora que por ahí se están experimentando otras energías alternativas, es el petróleo, para mover la industria. Y Estados Unidos, y estos países de Occidente como Francia, Inglaterra y Alemania que les dije, están en un crecimiento así, exponencial, ¿no? Como si estuvieran arriba de un cohete. Cada vez tienen más fábricas, cada vez, digamos, tienen mejor tecnología, son las nuevas potencias. Entonces, ¿qué hacen los árabes? Como perdieron la guerra, dicen, bueno, perfecto, la guerra la perdimos en el terreno militar, dicen los árabes, y ahí se va, digamos, pero no la podemos perder en términos económicos y geopolíticos. ¿Qué significa esto? Que esos países que perdieron la guerra se unen en una organización que se llama OPEP, ¿sí? OPEP, con OIP, OPEP, que es todos los países productores de petróleo se unen en una organización y deciden de forma unilateral subir el precio del barril de petróleo. Esto genera un impacto terrible en la economía mundial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo, por ejemplo, a ver, producía este celular, ¿no? Las máquinas que, digamos, que necesito para que produzca este celular, el costo del petróleo me salía 1 peso, ahora el barril de petróleo va a salir 3 pesos. Es decir, que lo que yo vendía este celular, supongamos a 1.000 pesos, ¿no? Digamos, en el mercado, ahora lo tengo que vender a 3.000. ¿Por qué? Porque me subieron los costos digamos, de producción, producto, valga la redundancia, de que me subieron los insumos digamos, de combustible. Entonces eso va a repercutir digamos, en una gran inflación mundial y un gran desempleo. ¿Por qué? Porque, digamos, al subir los productos, la gente no tiene el dinero para comprar lo que antes compraba como en forma, digamos, muy accesible. Digo, desde autos hasta, por ejemplo, casas o elementos propios digamos, para la vida cotidiana. ¿Se entiende lo que digo acá, no? Esto es importante que se entienda, que la crisis es una crisis económica producto de una guerra. ¿Por qué? Porque los países árabes, al perder esa guerra en el terreno militar, lo que hacen es tratar de ganar en el terreno económico y geopolítico subiendo el barril de petróleo. ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? Y entonces, como estos países industriales, por ejemplo, Francia, Alemania y Inglaterra no tienen petróleo propio, lo tienen que comprar afuera, ¿sí? Salvo Estados Unidos que tiene sus propios, ¿cómo se dice?, reservas, pero digamos no las usa porque si las usaras las liquida en 30 años. Entonces está obligado a comprar petróleo afuera. Entonces, fíjense la estrategia inteligente de los países árabes de decir, bueno, perfecto, ¿cómo le vamos a pegar a estos países que defendieron a Israel? Bueno, le subimos el precio del petróleo total, el petróleo lo tienen que comprar sí o sí, porque si no se produce una caída de la economía mundial. ¿Y a nosotros por qué nos afecta a los argentinos? Porque los argentinos, o mejor dicho, la Argentina, como el resto de los países de Latinoamérica, son dependientes de esas economías centrales, ¿no? Si bien la Argentina en los años 70 está en un proceso de industrialización muy interesante, nosotros, por ejemplo, en los 70 fabricábamos autos, barcos, locomotoras, para poner un ejemplo, digamos, creo que lo dije la semana pasada, me parece, la Argentina fabricaba un auto llamado Torino, que fue el primer auto en Latinoamérica que tuvo dirección hidráulica, y que ganó premios en Europa, ¿no? En 1970. Después revisen, digamos, la historia del Torino y van a ver que el Torino es un auto de lujo, como hoy si fuera un auto de alta gama, pero producido por nosotros, por propia tecnología argentina. Es decir, que la Argentina estaba también, digamos, en una especie, digamos, de subida industrial, pero claro, este impacto económico, al subir los precios, ¿qué sucede ahí? Digamos, nosotros nos caemos en una debacle. Sobre esa situación hay que vincular también la crisis política que vivía el país desde los años 60. ¿Se entiende esto, no? Los países centrales no tienen una crisis política, porque sus gobiernos están consolidados, pero tienen una crisis económica. Nosotros tenemos una doble crisis. Una crisis política que viene de los años 60, de representación política, y ahora se suma una crisis económica. Y en ese contexto Perón tiene que gobernar. ¿Sí? Un momento muy difícil y aparte una persona ya enferma, porque cuando vuelve Perón, vuelve enfermo. Por eso
al año y medio va a fallecer después. Ese es el contexto, digamos, internacional. Eso se lo conoce como la crisis del petróleo, ¿sí?, de 1973, que es una crisis, esto es importante aclararlo, que solamente afecta a los países capitalistas, no afecta a la órbita de los países socialistas. ¿Por qué? Porque los países de la órbita socialista, como por ejemplo la Unión Soviética, Hungría en aquellos años, ¿no?, Yugoslavia, Rumania, China si quieren, digamos, están fuera del sistema capitalista. Entonces a ellos no los afecta y tienen sus propios recursos. Rusia tiene sus propios recursos de petróleo, China también, entonces no tienen ese problema. El problema está en los países capitalistas, y mucho más en los países más importantes del capitalismo, que son estos que les comenté. Producto de eso, producto de ese impacto económico, ¿sí?, ¿qué va a hacer el gobierno de Estados Unidos? No va a invadir a los países árabes, no les conviene. Va a tratar de, de trasladar ese costo digamos, de la producción en su industria a los países de Latinoamérica. ¿Cómo? A través de la deuda externa y a través de golpes de Estado, ¿sí?, instalando golpes de Estado en lugares donde para ellos es importantísimo, ¿sí?, mantener esos recursos, sacárselos al Estado chileno, por ejemplo, que es lo que voy a referir ahora, que es el golpe de Estado, y quedárselo a ellos. Por ejemplo, el cobre, un elemento muy importante para la industria armamentista norteamericana, el cobre, que Chile es el primer productor de cobre. Entonces, se van a reinstalar dictaduras en los años 70 en toda Latinoamérica, principalmente en aquellos países donde corrían peligro los intereses norteamericanos, que es el caso argentino, pero el caso argentino, digamos, ¿por qué se demora la dictadura? Porque hay que ver qué pasa con Perón. ¿Me siguen hasta acá? No están las condiciones en Argentina en los años 73 para dar un golpe de Estado, a pesar de que hay crisis económica y crisis política. Pero ¿qué pasa? La esperanza de estos sectores en que Perón ponga al país de nuevo hacia un rumbo, digamos, de crecimiento económico, pero también, digamos, de paz social, están expectantes a ver qué va a hacer Perón. Por eso permiten la vuelta. En cambio, en Chile, y ahora me voy a referir al tercer tema, que es en el 73 en Chile, hace 2 años que está gobernando un presidente conocido llamado Salvador Allende, que es un presidente que es médico y que conoce la pobreza de primera mano del pueblo chileno. Cuando llega al gobierno, a través de una serie, digamos, de coalición política entre comunistas, socialistas y de democracia cristiana, llamada Unidad Popular, llega al poder por primera vez en la historia de Chile. Una persona que, por ejemplo, introduce grandes reformas, casi calcadas a la de la Revolución cubana, ¿sí?, pero en Chile, con la gran diferencia de que él llega al poder con elecciones, y no llega al poder como en la Revolución cubana a través de la vía armada. Entonces, después de transcurrir 2 años de gobierno, y al tocar intereses muy fuertes de los grandes ricos chilenos, vinculados a la producción del cobre y otro tipo de producción, empieza a haber todo un proceso de desestabilización política dentro de... ¿sí?, preparando, mejor dicho, digamos, el camino para el golpe de Estado. ¿Cuándo se produce ese golpe de Estado? Cuando el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas chilenas, Augusto Pinochet, ¿sí?, decide, por apoyo de Estados Unidos, directo, está comprobado, digamos, a través de artículos secretos que la CIA, que es la organización, digamos, de espionaje norteamericana, hace un par de años, digamos, develó, así las hizo públicas, del apoyo explícito de la Embajada de Estados Unidos en tratar de cooptar a los jefes militares chilenos para que le den el golpe a Allende. Efectivamente, después, digamos, de una serie de huelgas de camioneros y las grandes ciudades chilenas se quedan sin alimento. Entonces la gente empieza a protestar contra el gobierno. Pero todo esto está orquestado de una forma de desestabilizar el gobierno. Eso quiero que se entienda. No sé si se entiende lo que significa desestabilizar un gobierno. ¿Se entiende en términos actuales? Pongo un ejemplo claro sin defender el gobierno actual. Cuando la gente sale, digamos, a las marchas los que se llaman anticuarentena en Capital, están produciendo en alguna medida, por un lado, un reclamo
de que necesitan trabajar, y eso es legítimo, pero por el otro lado lo que están haciendo, ¿qué es? Es impulsar que haya más infectados para que colapse el sistema sanitario argentino, y de esa forma la gente diga, bueno, este es un gobierno que no sirve para nada. ¿Se entiende lo que quiero decir? Eso es desestabilizar un gobierno. Un ejemplo actual. Otro ejemplo más cercano es el de Bolivia, cuando, digamos, Evo Morales, a través de esta mujer que hoy es presidenta de facto, digamos, se lo desaloja al gobierno, no permitiéndole terminar su gobierno. ¿Se entiende esto? En el caso chileno, hay todo un proceso de huelga de algunos sindicatos que son también pagados por la embajada norteamericana para desestabilizar y el gobierno de Allende. Para finalizar esta cuestión de Allende, digamos, porque también ustedes la van a tener que investigar en un link que les puse, que es un video de Canal Encuentro, muy interesante, que explica cómo fue Allende, cómo fue su gobierno, cómo fueron sus reformas. Lo que se va a producir es ahí, digamos, por un lado, digamos, la aplicación del terrorismo de Estado, que nosotros vamos a conocer después, en 1976. Pero por el otro lado, una vez que Allende, en un hecho inédito, único presidente en Latinoamérica que decide no renunciar y resistir en la Casa de Gobierno, que para ello es la moneda, hace un discurso muy importante en una radio diciendo que a él lo van a sacar muerto. Estos, digamos, sabandijas, o mejor dicho, golpistas. Y efectivamente Allende, digamos, cuando ya no haya nadie que lo salga a defender, porque los militares han tomado todas las, digamos, las ciudades de Chile y los ministerios, y está secuestrando gente, Allende va a ser asesinado cuando llegue una patrulla del ejército a la casa digamos, de gobierno y lo maten. ¿Mm? Es decir, que la muerte de Allende es una muerte trágica, pero también, digamos, que muestra la calidad ética de esa persona, que decide, en vez de renunciar o irse, como hizo Perón, por ejemplo, en 1955, cuando dio el golpe, lo que hizo fue defender su gobierno, entregando su vida. ¿Se entiende esto, no? Eso es un hecho inédito. Ningún presidente en la historia latinoamericana, por lo menos moderna, hizo eso, de defender su gobierno a sangre y fuego hasta perder la vida. Lo cual habla de su, digo, de su persona ética, ¿no? Que es, digamos, que es extraordinaria. Una vez que se da el golpe, se lo mata Allende, digamos, se instala en Chile un gobierno, una dictadura, que es la dictadura de Pinochet, que nosotros la conocemos, ¿por qué? Porque en la época de Malvinas, Chile, a través de la dictadura, apoyó a los ingleses, por ejemplo. Entonces, y aparte porque estuvimos a punto de ir a una guerra, ¿te acuerdan? No sé si habrán escuchado alguna vez, la del canal de Beagle, ¿no? Por la disputa de 3 islas en el sur, cerca de la Antártida. Ya en esos años, en el 78, ya nosotros teníamos la otra dictadura también. Entonces, para resumir, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo, digamos, que en los años 73 hay 3 acontecimientos que no están separados entre sí, sino están interrelacionados, ¿no? Así, como si estuviera así como mi mano, ¿ven? Unidos, y que van a influir, perdón, en el futuro del mundo. Primero porque hay una crisis económica mundial que lo que va a arbitrar de acá en adelante para el mundo es la aplicación de modelos neoliberales en las economías periféricas como la nuestra. Como en el caso chileno no podían imponerla en forma, digamos, democrática, porque la gente no iba a votar esas medidas que van a venir después, producen un golpe de Estado. Lo mismo que en Argentina también, 3 años después, productos del peronismo, ¿no? Del peronismo en el sentido de que retardó ese proceso, se va a producir lo mismo con la dictadura del 76, ¿no? En el medio la muerte de Perón, el gobierno de su mujer, un gobierno muy débil, no porque sea mujer, sino porque, digamos, no estaba preparada para manejar semejante complejidad en la que estaba la Argentina. Entonces, bueno, en el 75, fin del 75, deciden los militares darle un golpe de Estado, y bueno, y ahí empieza una etapa que todos conocemos, oscura, donde se aplica el terrorismo de Estado y bueno, y la violación de los derechos humanos. Con la actividad. La actividad la pensé esta vez, digamos, como una especie, digamos, de ejercicio o juego que ustedes tienen que hacer, que tiene que ver con mostrar, explicar, enseñar estos 3 procesos a personas que son mayores, que están estudiando en una sociedad de fomento y que ustedes van a colaborar para
enseñarles a estas personas que, por ejemplo, retoman el estudio de la secundaria, pero necesitan que alguien que está haciendo la secundaria, como en el caso de ustedes, los ayude. Para eso, ¿cuáles son los pasos que, digamos, que yo les propongo que hagan? Después cada uno de ustedes puede decir si lo modifica o no, digamos. Pero bueno, estos son los puntos. Para cada acontecimiento, es decir, el golpe de Estado Allende en el 73, la vuelta de Perón y la crisis del petróleo en el 1973, les puse links, es decir, videos cortitos para que los vean. Y que les puse que usen el manual que tienen a mano, o otro tipo de material que les sirva para armar una clase. En eso consiste la actividad. Ustedes tienen que armar una clase que también véanme a mí como una persona que, por ejemplo, digamos, no sabe nada y que me la tienen que explicar. ¿Me siguen hasta acá? Es importante que quede claro la actividad antes que se corte. ¿Se entiende esta primera parte? Sí. Perfecto. Bien. Toda esa información, una vez que la tengan recabada, es decir, que la tengan, digamos, juntada o organizada, ¿sí? de los tres hechos, tienen que armar una red conceptual o, digamos, un cuadro que a ustedes, que a la persona que lo lea, es un ejercicio imaginario, digo. Imagínense que una persona que lo tiene que leer lo tiene que entender, ¿sí? Es un poco el ejercicio que yo hago con ustedes como estudiante y yo como docente, pero ustedes tienen que hacer lo mismo digamos, en un supuesto imaginario de personas mayores que quieren retomar y tienen que estudiar esto. Entonces, armar una red conceptual o un cuadro comparativo entre estos tres procesos. Primero. Segundo, armar un informe que tenga una carilla, digamos, de computación, no una carilla de carpeta, porque si no es muy chiquito. ¿Qué tienen que poner ahí? Tienen que encontrar las relaciones entre estos tres acontecimientos en ese informe. Explicar. Por ejemplo, bueno, a mí me parece que, digamos, el golpe de Estado de Chile tiene que ver con el intervencionismo norteamericano que, con la crisis del petróleo, digamos, lo empuja a producir digamos, fomentar dictaduras para quedarse con esos recursos, que está perdiendo, digamos, con la crisis del petróleo, con el aumento del barril del petróleo. ¿Se entiende esto? Por ejemplo. Después, me gustaría, digamos, que ustedes puedan, finalmente, digo, ¿no? Disculpe, Hacer profe, una... 4 minutos. Bueno, perfecto, muy rápido, entonces, igual me queda poquito. Finalmente lo que quiero es que ustedes tengan una opinión sintética de ustedes mismos, de cómo ven a la década del 70. Por lo menos la mitad del 70, ¿no? Porque vamos a llegar hasta el 73. Es decir, una opinión personal de ustedes. Digamos, bueno, yo creo que la década del 70, digamos, está caracterizada por tal cosa. Y lo último, que es opcional, no es obligatorio, es opcional, es que me puedan escribir en ese ejercicio imaginario cómo darían la clase, qué usarían, un PowerPoint, una cartulina con anotaciones, les darían un video, bueno, como si ustedes tuvieran que armar una clase. ¿Se entiende? Esas serían las actividades. Como siempre digo, cualquier duda o consulta tienen el mail, el WhatsApp mío o la plataforma. Esto tiene fecha de entrega el 11 de septiembre, que justamente, no casualmente, digamos, es la fecha donde se produce el golpe de Estado Allende, el 11 de septiembre de 1973. Es decir, que se cumpliría un aniversario más digamos, del golpe de Estado que se le produce a un gobierno democrático. Recomiendo, antes que se me corte, recomiendo, digamos, que el video que yo les puse el link sobre Perón, que es un reportaje que él da en 1973, si se animan y si les gusta escuchar un tipo que fue importantísimo para la historia argentina y un estadista para el mundo, escuchar el video completo. Dura 1 hora y pico, pero bueno, no es obligatorio que lo escuchen todos, simplemente los primeros 35 minutos, que me parece que es lo más jugoso. Pero fíjense la calidad que tiene esa persona de análisis en 1973, que está anticipando todo lo que va a venir después, hasta diría cosas que pasan hoy. Lo digo, digamos, como si quieren escuchar un estadista, una persona que fue muy importante, pero no porque
porque hizo transformaciones en algún aspecto, pero también porque, digamos, es una persona que piensa. Ahí van a encontrar un cuadro político, como se dice. Bueno, en eso consiste la actividad, chicos. Creo que queda poquito. Espero que se encuentren bien. Vuelvo a decir, aquel que tenga dificultad, me escribe por privado o me hace llegar, digamos, las dificultades que tiene.